Muy buenas noches, amables amigos presentes y radio oyentes. Es para mí un privilegio y bendición grande estar con ustedes aquí en Pasto, Nariño, República de Colombia. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Para esta ocasión leemos el Salmo 23, verso 1 al 6, donde dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es: el buen pastor apacienta sus ovejas en delicados pastos. El buen pastor apacienta sus ovejas, ¿dónde? En delicados pastos. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El buen pastor en el Antiguo Testamento encontramos que es Jehová, Dios del Antiguo Testamento. Y Dios pastoreó al pueblo hebreo, al cual libertó de la esclavitud en Egipto, los sacó con mano fuerte usando al profeta Moisés, y luego los guió por el desierto rumbo a la tierra prometida y les alimentó con maná del cielo y con carne también de aves, y les dio agua de la roca, la primera roca que fue herida por orden de Dios por el profeta Moisés con su vara, representa a Cristo en su primera venida. La segunda roca representa a Cristo en su segunda venida. Ahora, Dios guió al pueblo hebreo por el desierto con mano poderosa y los pastoreó. Les dio todo lo que necesitaban para estar bien alimentados. En Isaías capítulo 63, versos 11 en adelante, o 9 en adelante, dice: en toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes, hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos.
pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto, sin que tropezaran. El Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Ahora vean ustedes, Dios por medio de su Espíritu Santo pastoreó al pueblo hebreo por el desierto por 40 años. Fue Dios en su ángel, el ángel de Jehová, el cual es Cristo en su cuerpo angelical. Vean en el capítulo 23 del Éxodo, verso 20 en adelante, dice: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. ¿Dónde está el nombre de Dios? En el ángel de Jehová. ¿Y quién es el ángel de Jehová? Es Jesucristo en su cuerpo angelical, el cual pastoreó al pueblo hebreo, el cual le dio la ley al pueblo hebreo en el monte Sinaí. Y luego Cristo en su primera venida en carne humana vino para establecer un nuevo pacto con el pueblo hebreo. Por esa causa es que cuando Cristo aparece en la tierra en medio del pueblo hebreo, en el capítulo 10 del Evangelio según San Juan, dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea, que no son del pueblo hebreo. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Ahora podemos ver que así como Dios en el Antiguo Testamento comparaba los hijos de Israel, a los hijos de Israel como ovejas, ahora Cristo en el Nuevo Testamento compara a todos los hijos de Dios en ovejas. Por lo tanto, al ser comparados en ovejas, necesitan un pastor, y ese pastor es el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, el cual es Cristo en su cuerpo angelical. Y cuando se hizo carne, el Verbo se hizo carne, Cristo, entonces Él dijo: yo soy el buen pastor. Por lo tanto, Cristo el buen pastor pastorea todas las ovejas que el Padre le dio para que les dé vida eterna. Esas son las personas que escuchan la predicación del Evangelio de Cristo y reciben a Cristo como su Salvador, porque Cristo vino para salvar lo que se había perdido. En San Lucas capítulo 19 verso 10 dice Cristo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esas son personas representadas en ovejas que el Padre le ha dado a Cristo para que Cristo les dé vida
eterna. En San Mateo capítulo 18, versos 11 al 14, Cristo dice: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que éste regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. No es la voluntad de Dios que se pierda una de las ovejas del Padre. No es la voluntad de Dios que se pierda un hijo o una hija de Dios. Por eso Cristo ha venido como el buen pastor, buscando las ovejas que el Padre le dio, para que Él las buscara y les diera vida eterna. Eso es lo que Cristo vino a hacer cuando vino en carne humana y murió en la cruz del Calvario. Vino para buscar y salvar lo que se había perdido, que son las ovejas del Padre Celestial. Vean, Cristo dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Por eso es que Cristo en San Juan capítulo 8, verso 47 dice: el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Y el que no es de Dios, ¿qué pasa con el que no es de Dios? Vean, hablando de los que no son de Dios, dice Cristo: por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. A los que no querían escuchar a Cristo, Él les dijo: ustedes no me pueden escuchar porque ustedes no son de Dios. Vean también en San Juan capítulo 10, versos 22 en adelante, dice: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Aquí podemos ver que las ovejas de Cristo son todos los hijos e hijas de Dios, escritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero. Por eso Cristo, el buen pastor, dice que Él llama por su nombre a sus ovejas. Esas son las almas de Dios que Dios le ha dado a Cristo para que les dé vida eterna. Están escritas en el cielo en el libro de la vida del Cordero, y Cristo les da vida eterna
y no perecerán jamás, o sea, vivirán eternamente con Jesucristo en su reino eterno. Por eso es tan importante escuchar la voz de Cristo, el buen pastor, el cual murió en la cruz del Calvario con un propósito y por un propósito divino. En San Juan capítulo 11, verso 49 en adelante, cuando estamos juzgando a Cristo, el sumo sacerdote con el concilio del Sanedrín, dice capítulo 11, verso 47 en adelante: entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales, y si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Aquí podemos ver que Cristo tenía que morir, no solamente por la nación hebrea, sino por todos los hijos de Dios que estaban dispersos por el mundo entero. Y por eso se predica el Evangelio de Cristo en el mundo entero, para que toda persona que es de Dios escuche la voz de Dios y reciba a Cristo como su Salvador, lave sus pecados en la sangre de Cristo, obtenga así el perdón de sus pecados, sea limpio con la sangre de Cristo de todo pecado, sea bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautice con Espíritu Santo y fuego, y así obtenga el nuevo nacimiento, nazca en el reino de Cristo a la vida eterna. Cuando nacimos en esta tierra a través de nuestros padres terrenales, nacimos a la vida, pero a la vida temporal, no a la vida eterna. Para nacer a la vida eterna, la persona tiene que escuchar la predicación del Evangelio de Cristo y recibir a Cristo como su Salvador, y tiene que pedir perdón a Cristo por sus pecados. Cristo lo perdona, y Cristo con su sangre limpia a la persona de todo pecado, y la persona es bautizada en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo la bautiza con Espíritu Santo y fuego, y obtiene el nuevo nacimiento. Nace en el reino de Cristo a y con vida eterna. Por lo tanto, es necesario nacer de nuevo, dijo Cristo a Nicodemo en San Juan capítulo 3, verso 1 al 6. Nacer de nuevo, porque el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, no lo puede comprender. Nicodemo le pregunta: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Puede el hombre ya siendo viejo, entrar en el vientre de su madre y nacer? Cristo le dice la forma y el porqué y la forma para nacer de nuevo. Y toda persona necesita nacer de nuevo para poder entrar al reino de Dios. Cristo le dice: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo.
Toda persona que desea vivir eternamente con Cristo en su reino necesita nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu, lo cual ocurre cuando la persona recibe a Cristo como su Salvador, pide perdón a Cristo por sus pecados, reconociendo que es pecador. Cristo lo perdona y Cristo con su sangre lo limpia de todo pecado y es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego, y ha obtenido el nuevo nacimiento, nacido del agua y del Espíritu, ha nacido en el reino de Cristo y por consiguiente ha nacido a la vida eterna. Ya tiene vida eterna esa persona y está en el reino de Cristo, ha entrado al reino de Dios. Por eso es que se predica el Evangelio de Cristo, se predica el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre del Señor Jesucristo. Nadie puede perdonar nuestros pecados sino Jesucristo, nuestro Salvador. Por esa causa se predica en el nombre del Señor Jesucristo el arrepentimiento y el perdón de pecados conforme al mandato de Cristo en San Lucas capítulo 24 verso 46 al 47, donde dice: y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Eso está en San Lucas capítulo 24 versos 46 al 48. Y en San Marcos capítulo 16 versos 15 al 16 dice: Cristo ya resucitado, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ninguna persona quiere ser condenada. Todos queremos ser salvos, todos queremos vivir eternamente con Cristo en su reino. Todos queremos ser ovejas de Cristo el buen pastor, siendo pastoreadas por Cristo el buen pastor en pastos delicados. Cristo es el que provee los pastos frescos de su palabra y el agua de su Espíritu Santo para todos los que lo reciben como su Salvador. Cristo dijo en San Juan capítulo 7 versos 37 al 39: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y ahora, toda persona que viera a Cristo, Cristo le da el agua del bautismo del Espíritu Santo, y la persona así es saciada de su sed. En Amós capítulo 8 verso 11 dice: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. En medio de la raza humana
hay hambre espiritual, hambre de oír la palabra de Dios para saber qué hacer para obtener la salvación y vida eterna. Por lo tanto, el agua de la palabra es traída, pan y agua, o sea, palabra y Espíritu Santo, para alimentar a toda oveja del Señor. Por lo tanto, leemos en Apocalipsis capítulo 21, versos 3 en adelante, y escuchamos aquí lo que dice el que está sentado en el trono. Vamos a ver, capítulo 21, verso 5 en adelante, dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Y ahora toda persona que tiene sed del agua de la vida eterna viene a Cristo, recibiendo a Cristo como su Salvador, y Cristo le da de la fuente del agua de la vida eterna, y la persona recibe vida eterna. Cristo le da de su Espíritu Santo, y la persona así recibe vida eterna. Recuerden a la mujer samaritana en el capítulo 4 de San Juan. Cristo le habló del agua que salta para vida eterna, y toda persona desea vivir eternamente. Por lo tanto, necesita tomar del agua que salta para vida eterna. Dice Cristo en San Juan capítulo 4, dice Cristo en el verso 14: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y eso es el Espíritu Santo, una fuente de agua que salta para vida eterna. Cuando la persona recibe a Cristo como su Salvador y le pide perdón a Cristo por sus pecados, Cristo lo perdona y con su sangre lo limpia de todo pecado, y es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo bautiza a la persona con Espíritu Santo y fuego, y la persona obtiene el nuevo nacimiento. Ahora veamos aquí en el capítulo 7 de Apocalipsis, capítulo 7, verso 14 en adelante, dice: yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Recuerden que la sangre de Cristo, el Cordero de Dios, es el que limpia nuestras vestiduras. Él es el que nos limpia de todo pecado y nos deja justificados ante Dios como si nunca en la vida hubiésemos pecado. Sigue diciendo: por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos.
ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. ¿Quién es el buen pastor que pastorea a todos los que reciben a Cristo como su Salvador? Cristo mismo es el buen pastor. Dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Ven? Jesucristo, el Cordero de Dios, es el buen pastor que pastorea a todos los que lo reciben como su Salvador. Y aunque estemos viviendo en un mundo de tinieblas y de sombra de muerte, Cristo, la luz del mundo, ha resplandecido para nosotros y por consiguiente Él nos ha colocado en su redil. Él dijo, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, las cuales también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. El rebaño del Señor Jesucristo, donde Él coloca sus ovejas, es su iglesia, y sus ovejas son todas las personas que escuchan su voz, escuchan la predicación del Evangelio y reciben a Cristo como su Salvador. Esas personas han entrado al redil del Señor, han nacido de nuevo, han nacido en el reino de Cristo a la vida eterna. Esas personas vivirán eternamente con Cristo en su reino, en cuerpos eternos y glorificados, como el cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador. Por lo tanto, Cristo en su segunda venida resucitará a todos los creyentes en Él que han muerto físicamente, y a nosotros nos transformará, como dice San Pablo en Filipenses capítulo 3, verso 20 al 21, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Él tiene el poder para resucitar a los muertos creyentes en Él, en cuerpos glorificados y jóvenes y eternos, y tiene el poder para transformar a todos los que estén vivos en ese momento y darnos un cuerpo eterno y glorificado como su cuerpo glorificado, y será un cuerpo joven que representará de 18 a 21 años de edad, y ese cuerpo permanecerá así por toda la eternidad. Por lo tanto, todos queremos ser ovejas de Cristo, el buen pastor. Todos queremos ser esas ovejas que Cristo llama en este tiempo final, como llamó a sus ovejas en otros tiempos. Dice, hablando de Cristo, dice en el 1 de Pedro capítulo 12, verso 24 al 25, hablando de Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, o sea, sobre
la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, por la herida de Cristo, cuando fue herido y con la lanza fue herido en el costado. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. El pastor y obispo de nuestras almas es Jesucristo, nuestro Salvador. Él es el buen pastor que pastorea nuestra alma con los pastos frescos de su palabra y nos da el agua de su Espíritu Santo. Él es el buen pastor que apacienta sus ovejas en delicados pastos. Por lo tanto, toda persona desea ser una oveja del redil de Jesucristo, el buen pastor. Toda persona desea ser un miembro de la iglesia del Señor Jesucristo. Y eso es una oveja del redil del buen pastor. Toda persona que ha recibido a Cristo como su Salvador ha recibido al buen pastor, y Cristo le ha recibido en tu reino, su iglesia, y por consiguiente Cristo le está pastoreando en los pastos delicados de su palabra y dándoles el agua de su Espíritu Santo, y así dándoles vida eterna. Toda persona que ha recibido a Cristo ha obtenido el perdón de sus pecados, y Cristo con su sangre limpiado de todo pecado, ha sido bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo por un ministro, y Cristo lo ha bautizado con Espíritu Santo y fuego, y ha entrado al redil del Señor Jesucristo, el buen pastor, como una oveja de Dios en el redil de Cristo, el buen pastor, y por consiguiente ya tiene vida eterna. El que no ha recibido a Cristo no tiene vida eterna y no está en el redil del buen pastor como una oveja del buen pastor, y por consiguiente no tiene vida eterna. Lo que tiene es una vida temporal que algún día se le acabará. Normalmente todas las personas terminan sus días aquí en la tierra, en el cuerpo físico, antes de los 100 años. La mayor parte, normalmente, es de 70 a 80 años la vida en estos cuerpos terrenales. Algunos logran llegar a 100 años y pasar, pero con mucho trabajo. Pero lo importante es que la persona reciba a Cristo, el buen pastor, y Cristo lo reciba y lo coloque en su redil, su iglesia, con vida eterna. Porque hemos venido a este planeta Tierra con un propósito divino y para un propósito divino, para escuchar la voz de Cristo, el buen pastor, recibir a Cristo, el buen pastor, como nuestro Salvador, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por lo tanto, Él nos busca, Él nos habla, nos llama y nos coloca en su redil, su iglesia. Por lo tanto, toda persona necesita escuchar la voz de Cristo, el Evangelio de Cristo, y recibir a Cristo como su Salvador para recibir vida eterna. En 1 de Juan capítulo 5, verso 10 en adelante dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo.
Nadie puede recibir vida eterna a menos que no sea a través de Jesucristo, porque la vida eterna está en Jesucristo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que tiene a Jesucristo, el Hijo de Dios, porque lo ha recibido como su Salvador, tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, no tiene la vida eterna. Y aunque tenga una vida en el cuerpo físico, es una vida temporal. Pero la vida eterna solamente la persona la puede obtener a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Estas cosas, dice, el que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Ven? La buena noticia para los creyentes en Cristo es que tenemos vida eterna. En San Juan capítulo 11 también, versos 27 al 28, Cristo le dice a Marta, la hermana de Lázaro, cuando fue a resucitar a Lázaro, le dice, capítulo 11, verso 25 al 26, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y nosotros, ¿qué decimos? Amén. Nosotros también creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, que ha venido al mundo para buscar y salvar lo que se había perdido, las ovejas del Padre. Dios dice en San Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tan simple como eso. La vida eterna se recibe creyendo en Jesucristo como nuestro Salvador. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Ven? La condenación es por no creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios, por no creer y recibir a Cristo como su Salvador. Y la salvación es por creer en Jesucristo como nuestro Salvador. Por lo tanto, todos queremos la salvación y vida eterna. Todos queremos vivir eternamente con Cristo en su reino. Si vivir en estos cuerpos es algo bueno y maravilloso, ¿cómo será viviendo en un cuerpo eterno como el que Él ha prometido darnos para que vivamos con Él en su reino eternamente? Será lo que realmente todo el tiempo en nuestra vida estábamos deseando en nuestra alma: vivir eternamente con un cuerpo que no se ponga viejo, que no se enferme y que nunca muera. Eso es lo que Cristo tiene para ustedes y para mí también, porque Él es el buen pastor que apacienta sus ovejas en delicados pastos. Todos los que ya han recibido a Cristo como su Salvador están en el redil del Señor, siendo pastoreados en los pastos delicados del reino
de Cristo y tienen vida eterna. Vivirán eternamente con Cristo en su reino. Los que no han recibido a Cristo como su Salvador no tienen vida eterna y no están en el reino de Cristo, en el redil del buen pastor. Pero en esta noche pueden entrar al redil del buen pastor por la puerta que es Cristo. Él dijo en el capítulo 10, hablando acerca de la puerta, la cual es el mismo Cristo, dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Por lo tanto, toda persona que todavía no ha recibido a Cristo como su Salvador puede entrar por la puerta que es Cristo, recibiendo a Cristo como su Salvador, y así entrará al redil del Señor para estar en los pastos delicados que Cristo tiene para todos nosotros, para así ser pastoreado en los pastos frescos de su palabra y tomar del agua de la vida eterna de su Espíritu Santo, para vivir eternamente con Cristo en su reino. Por lo tanto, toda persona que todavía no está en el redil de Cristo como una oveja de Cristo, en esta noche puede entrar al redil de Cristo. ¿Cuántos ya entraron al redil de Cristo y están como ovejas en el redil de Cristo? Que Cristo los bendiga grandemente. Los que todavía no han entrado pueden hacerlo en esta noche, recibiendo a Cristo como su Salvador, para así que Cristo sea el buen pastor suyo y le pastoree los pastos delicados, y así sea alimentado en su alma con la palabra de Dios y tome del agua de la vida del Espíritu Santo. Por lo tanto, todos los que en esta noche quieren ser ovejas de Cristo el buen pastor y que todavía no han recibido a Cristo como su Salvador, pueden levantar sus manos y yo estaré orando por ustedes para que Cristo les reciba, les perdone y con su sangre les limpie de todo pecado. Veo manos levantadas en esta sección, veo manos levantadas también en esta sección y en esta otra sección, y también en esta otra sección. Pueden pasar a la frente y estaré orando por ustedes para que Cristo el buen pastor les reciba y les dé los pastos frescos de su palabra, para que Cristo les perdone y con su sangre les limpie de todo pecado. El buen pastor, ya hemos visto que Jesucristo es el buen pastor. Pueden pasar a la frente y estaré orando por ustedes en esta noche para que entren al redil de Cristo el buen pastor, y Cristo el buen pastor les pastoree y les dé el alimento para vuestras almas. Todos queremos ser ovejas de Cristo el buen pastor. Ese es el redil que existirá eternamente, porque es el reino de Cristo, la iglesia del Señor Jesucristo. Y todos queremos ser miembros del redil del Señor Jesucristo, de la iglesia del Señor Jesucristo. Y hemos visto la forma para ser parte del redil de Cristo como ovejas de Cristo el buen pastor, recibiendo a Cristo como nuestro Salvador. Todavía continúan pasando más personas que quieren ser parte del redil de Cristo el buen pastor, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y comparó a las personas con ovejas. En términos simbólicos, somos ovejas de Cristo el buen pastor.
Todavía continúan pasando más personas que desean recibir a Cristo el buen pastor para ser ovejas de Cristo el buen pastor y ser del redil de Cristo el buen pastor. Todavía continúan pasando más personas porque así como ustedes, ellos también desean ser ovejas del redil de Cristo el buen pastor. Y esta es la decisión más grande que ustedes han hecho en esta noche. Es la decisión más grande de vuestra vida. Recibir a Cristo el buen pastor para ser ovejas de Cristo el buen pastor. Es una decisión que les coloca en el redil de Cristo y les coloca en la vida eterna. Por lo tanto, no hay decisión más grande que la que ustedes están haciendo en esta noche. Por lo tanto, hay más personas también que ya en sus almas han hecho la decisión de recibir a Cristo, el buen pastor, para ser ovejas del redil de Cristo, el buen pastor. Al vivir en esta vida terrenal, en estos cuerpos, es una bendición y una oportunidad única que Dios nos da para que podamos recibir a Cristo como nuestro Salvador, para ser ovejas del buen pastor, de Jesucristo, nuestro Salvador, y así asegurar nuestro futuro eterno con Jesucristo en su reino eterno, para vivir con Cristo eternamente en su reino. El único reino que existirá eternamente es el reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Por eso el Evangelio de Cristo llama a los seres humanos al reino de Jesucristo, nuestro Salvador, para que reciban vida eterna y puedan vivir eternamente con Jesucristo en su reino eterno. Para vivir con Cristo en tu reino eterno hay que recibir al Rey de ese reino, que es Jesucristo. En esta noche todavía hay más personas que desean ser ovejas del buen pastor, de Jesucristo, para vivir eternamente con Cristo en tu reino. Por lo tanto, le daremos unos segundos para que puedan pasar a la frente, para así estar orando por ustedes. Todavía siguen viniendo más personas porque desean vivir eternamente con Jesucristo en su reino eterno. Cristo dijo: el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. También Él dijo: el que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. Por lo tanto, todos queremos que Cristo nos confiese delante del Padre Celestial y diga: este ha creído en mí, me ha recibido como su Salvador. Yo lo he recibido, yo he perdonado sus pecados y yo con mi sangre le he limpiado de todo pecado. Y ha sido bautizado en agua en mi nombre y yo le he bautizado con Espíritu Santo y fuego y lo he colocado en mi redil, en mi reino, mi iglesia. Por lo tanto, la persona vivirá eternamente en el reino de Dios, con Jesucristo como Rey del reino de Dios en este planeta Tierra, donde Cristo establecerá su reino eterno. Y ahí estaremos nosotros con Él, porque lo hemos recibido como nuestro Salvador y como el buen pastor que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, las ovejas del Padre Celestial. Y nosotros somos ovejas de Dios. Por eso recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Él dijo: mis ovejas oyen mi voz
y me siguen. Él dijo, y yo les doy vida eterna. Es vida eterna lo que Cristo nos da al recibirlo como nuestro Salvador. Todavía veo más personas que vienen hacia acá porque desean vivir eternamente con Cristo el buen pastor en su reino eterno. Desean ser ovejas de Cristo. Todavía estamos dando unos segundos y ya estaremos orando por los que han pasado. Unos segundos para que pasen los que faltan, para que así Cristo les reciba en tu redil, en tu reino, en su iglesia, y les dé vida eterna. La única forma para una persona recibir vida eterna es recibiendo a Jesucristo como su Salvador. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es por medio de Jesucristo que vamos a Dios el Padre Celestial y entramos al reino de Dios. Jesucristo es la persona más importante para nuestras almas, porque Él es el buen pastor, el que nos da vida eterna. Si falta alguna otra persona, puede pasar inmediatamente ya. Estaremos orando por todos los que han pasado. Inclinemos nuestros rostros para orar. Pueden estar puestos en pie los que están en la audiencia, en la congregación. Y ahora inclinemos todos nuestros rostros y repitan conmigo esta oración. Señor Jesucristo, pastor y obispo de nuestras almas, regreso a ti. Y Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador. Y Señor Jesucristo, te ruego perdones mis pecados y te ruego me limpies de todo pecado con tu sangre preciosa. Y te ruego me bautices con Espíritu Santo y fuego y me coloques en tu redil, tu reino, tu iglesia. Señor Jesucristo, ten misericordia de mí. Heme aquí, en tus manos encomiendo mi alma y te ruego, me salves, salva mi alma. Quiero vivir contigo en tu reino eternamente. Te recibo, Señor Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. Pastorea mi alma, Señor. Dame de los vastos delicados y del agua fresca de tu Espíritu Santo. Señor Jesucristo, en tus manos encomiendo mi alma. Quiero ser salvo, salva mi alma. Quiero vivir eternamente contigo en tu reino. Te recibo públicamente como mi Salvador. En tu nombre, Señor Jesucristo. Amén y amén. Y ahora repitan conmigo: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Cristo ha perdonado vuestros pecados y con su sangre les ha limpiado de todo pecado. Ahora inclinen vuestros rostros y
oraré a Dios, el Padre Celestial, por ustedes. Padre nuestro que estás en el cielo, ante tu presencia vengo en el nombre del Señor Jesucristo y traigo a ti todas estas personas que han recibido a Jesucristo, tu Hijo amado, como su Salvador, como el buen pastor de sus almas. Recíbeles en tu reino y bautízales con Espíritu Santo y fuego, luego que sean bautizados en agua, en el nombre del Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Padre Celestial, en tus manos los encomiendo y te ruego todas estas cosas, y te ruego también traigas a los pies de Jesucristo a sus familiares, que todos en sus hogares reciban a Cristo como su Salvador, y todos sus demás familiares queridos. Padre Celestial, te ruego todas estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Y ahora ustedes me dirán: ya hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Cristo dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ya hemos creído con toda nuestra alma en Jesucristo como nuestro Salvador. Lo hemos recibido en esta noche, pero nos falta todavía ser bautizados en agua en su nombre. Pedro dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Por lo tanto, ustedes me dirán: todavía nos falta una cosa, ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, para que Cristo nos bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en nosotros el nuevo nacimiento. Por cuanto ustedes han creído con toda vuestra alma y preguntan en sus almas: ¿cuándo puedo ser bautizado? Por cuanto ustedes han creído con todo vuestro corazón en Jesucristo como vuestro Salvador, bien pueden ser bautizados en agua esta misma noche. ¿Hay agua? Vamos. Hay agua, hay bautisterios, hay ropas bautismales también. Hay ropas bautismales y un lugar donde cambiarse de ropas. Por lo tanto, estar dejando al ministro aquí para que les indique hacia dónde caminar para obtener las ropas bautismales y ser cambiados de ropa y poder ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Porque Cristo dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. El día de Pentecostés, cuando Pedro predicó, como 3,000 personas creyeron y fueron bautizadas en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Ese mismo día, seguida que Pedro predicó y que recibieron a Cristo como su Salvador, luego comenzaron los bautismos en agua. Y estamos nuevamente en tiempos apostólicos. Estamos como en los días de los apóstoles, en donde las personas vienen para recibir a Cristo como su Salvador y tienen la oportunidad de ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo en la misma ocasión en que reciben a Cristo como su Salvador. Ya tenemos al reverendo Miguel Bermúdez Marín y al ministro también de aquí de Pasto Nariño. Por lo tanto, los dejaré para que les indiquen a ustedes hacia dónde caminar para cambiarse de ropas y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Pues ustedes desean ser ovejas de Cristo, el buen pastor, desean ser ovejas que
estarán en el reino de Cristo para vivir con Cristo por toda la eternidad. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Con nosotros nuevamente aquí Él va a explicar dónde es. los ministros para que les expliquen hacia dónde caminar para ser bautizados. Muchas gracias por vuestra amable atención, amables amigos presentes y radioyentes. Y nos veremos en el reino eterno de Cristo con cuerpos eternos, viviendo eternamente con Jesucristo nuestro Salvador. Que Dios le bendiga y pasen todos muy buenas noches.